Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, espero que muy bien, teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente. Bueno, hablando de pandemia, uno de los temas que está más actualidad con respecto al nuevo coronavirus es la de sus métodos de detección. Así que hoy vamos a hablar de ello. Antes que nada, me gustaría darte una serie de pinceladas para que lo entiendas bien. Mira, esto que ves aquí es un virus, que está formado por material genético en su interior y luego está rodeado por una cápsula, por así decirlo, de proteínas. ¿Qué pasa con los virus? Que ellos por sí mismos no tienen la maquinaria que necesitan para vivir y reproducirse por sí solos. Por eso necesitan infectar células, como por ejemplo las nuestras, las de los seres humanos, y estas células les brindan a los virus todo lo que necesitan para poder reproducirse y formar nuevas partículas víricas. Por ejemplo, en esta imagen, a modo de curiosidad, esto es una imagen real de microscopía electrónica en la que podemos ver una célula y alrededor de la célula una serie de partículas víricas que se acaban de formar dentro de la célula y que ya están saliendo para infectar a otras células vecinas. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando es infectado? Pues entre otras cosas lo que pasa es que nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra el virus, es decir, son unas sustancias que actúan atacando al virus para defendernos a nosotros mismos. Entrando ya en la materia del vídeo de hoy, en cuanto a las test de detección, tenemos varios tipos de test cuando nosotros queremos saber si una persona está infectada o no por coronavirus. Uno de ellos, que es el más fiable, es la PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena de polimerasa. ¿Qué hace este test? Pues realmente este test lo que detecta es el ARN del virus, es decir, su material genético. ¿Cómo funciona? Para ello tenemos que tomar una muestra del paciente en la que creamos que puede estar el virus presente, como por ejemplo una muestra respiratoria. Como ves en esta imagen, por ejemplo, si se hace un exudado nasofaringeo que se llama, se introduce esa especie de bastoncillo en la nariz del paciente y se llega hasta la nasofaringe y se da varias vueltas para tomar una muestra de secreciones nasales. ¿Qué vamos a hacer con la PCR? Pues realmente como el virus es muy pequeñito, tan pequeño que ni siquiera con un microscopio óptico normal lo podemos ver, lo que vamos a hacer con la PCR es replicar miles y millones de veces su ARN, es decir, su material genético. A esa muestra se le añade un fluorescente, de tal manera que si la muestra contiene el virus, se teñirá de fluorescente y podemos decir que el paciente es positivo para coronavirus. Y si le ponemos el fluorescente y la muestra no tiñe de fluorescente, pues diremos que el paciente es negativo para coronavirus. Las ventajas de esta prueba principalmente es que es muy fiable. ¿Por qué? Porque es una técnica de diagnóstico directo, es decir, directamente vas a poder estudiar si hay o no hay ARN, es decir, material genético del virus. Por lo tanto es una prueba muy fiable y si la prueba te sale positivo, puedes decir casi con 100% de seguridad que el paciente es positivo para coronavirus, y si la prueba sale negativa, también puedes decir con total seguridad que el paciente es negativo para coronavirus. Sus principales inconvenientes es que es una prueba muy costosa y por otro lado que tarda varias horas en darnos el resultado. Por otro lado tenemos los test rápidos que se llaman, que se han desarrollado en las últimas semanas y en lo que se basan es en lo que se conoce como inmunocromatografía en papel. Hablando en cristiano, son unos papelillos que lo que miden es la interacción entre la proteína del virus y los anticuerpos que nosotros formamos frente al virus. Esta prueba se puede hacer de dos formas. Por un lado tenemos la prueba en la que en el papelillo lo que hay son proteínas del virus. Por lo tanto, para medir esa reacción, esa interacción entre las proteínas del virus y los anticuerpos que nosotros formamos, lo que tenemos que buscar es una muestra del paciente en la que lo que existan sean anticuerpos frente al virus. ¿Qué es lo que vamos a usar para ello? Pues una muestra de sangre. Extraemos una gota de sangre al paciente y procesamos la muestra para ponerlo en contacto con ese papelito. Y si el paciente tuviese anticuerpos frente al virus, va a reaccionar contra las proteínas que hay en el papel. Y por otro lado tenemos la versión contraria, es decir, un papelillo en el que lo que hay son anticuerpos frente al virus y por tanto lo que tenemos que buscar es una muestra del paciente que me dé el propio virus para poder ver si hay reacción anticuerpo-proteína. Por lo tanto, en este caso, en vez de tomar una muestra de sangre del paciente, lo que vamos a hacer es tomar una muestra donde nosotros creamos que pueda contener el virus. Por ejemplo, una muestra respiratoria, como ya expliqué anteriormente. Estos son los tipos de resultados que te pueden dar esta prueba. Una vez extraída y procesada la muestra de los pacientes, lo que se va a hacer es poner en la parte inferior de los chips, como podemos ver a los lados. Y esa muestra va a comenzar a difundir hacia la parte superior del cacharrillo, de tal manera que si hay interacción entre las proteínas del virus y los anticuerpos, el test va a colorear y se considerará positivo.
y si no hay interacción entre las proteínas del virus y los anticuerpos, el test no va a cambiar de color y por tanto se considerará negativo para coronavirus. Las principales ventajas de estas pruebas es, por un lado, que es muy sencilla de hacer, por otro lado, que es muy rápida porque puedes tener el resultado en 10-15 minutos, y por último, y no por ello menos importante, es que a diferencia de la PCR, estas pruebas se pueden hacer a domicilio. Pero estas pruebas también tienen sus inconvenientes y el principal de ellos es que es una prueba menos fiable que la PCR. ¿Por qué? Porque realmente no es un diagnóstico tan directo, sino que realmente lo que mide es una interacción entre las proteínas del virus y los anticuerpos. De tal manera que si la prueba sale positiva, podemos decir que el paciente está infectado para coronavirus, pero si sale negativa, no podremos asegurar que el paciente no esté infectado. ¿Por qué? Pues porque podemos haber cogido una muestra respiratoria que no contenga suficiente virus como para que haya esa interacción. O por otro lado, si cogemos una gota de sangre, pues quizás en esa gota de sangre no hay suficientemente anticuerpos como para que reaccione frente al virus. O otra posibilidad es que realmente el paciente todavía no haya dado tiempo a desarrollar los anticuerpos frente al virus y por eso no los hayamos detectado, no porque no esté infectado. Por lo tanto, ustedes pueden decir entonces, ¿para qué sirven estos test rápidos? Pues bueno, realmente estos test rápidos sirven porque van a agilizar muchísimo el diagnóstico de los pacientes infectados por coronavirus. De tal manera que lo ideal, a modo de resumen, es que si un paciente se le hace un test rápido y sale positivo, ya podemos decir que está infectado por coronavirus. Pero si sale negativo, lo que deberíamos hacer es hacerle una PCR. ¿Por qué? Porque es el diagnóstico más fiable de confirmación para saber si el paciente realmente no está infectado por coronavirus o por el contrario, el test rápido ha fallado, por así decirlo, y realmente el paciente sí que está infectado. Dicho de otra manera, a los pacientes que le hagan un test rápido y ya salga que es positivo para coronavirus, te vas a ahorrar el hacerle la PCR porque ya te ha salido positivo y ya sabes que el paciente está infectado. Por lo tanto, has tenido un resultado en 10-15 minutos en vez de estar esperando varias horas a que la PCR dé el resultado. Por último, si tuviera que decir alguna diferencia entre estos dos tipos de test, en los que por un lado detectan los anticuerpos que existen en el paciente y por otro lado en los que lo que detectan es el virus en la muestra respiratoria, diría que realmente el test en el que detectas anticuerpos en los pacientes es especialmente importante, sobre todo a partir de la semana desde el inicio de los síntomas de la enfermedad. ¿Por qué? Muy sencillo. Al principio de la enfermedad, al principio del contagio, realmente vas a tener muchos virus en las muestras respiratorias, en las secreciones respiratorias. Y al cuerpo, por así decirlo, no le ha dado tiempo de formar los anticuerpos para atacar al virus. Es posible que los virus en las muestras respiratorias, sobre todo de las vías superiores, ya vayan disminuyendo, por lo tanto las pruebas pueden ser falsamente negativas y sin embargo los anticuerpos que el sistema inmune ya ha tenido tiempo a formarlos, es más probable que sean positivos. Es decir, el test de anticuerpos es mejor a partir del 7º día desde el inicio de los síntomas, mientras que el test de las proteínas del virus es un test que se puede realizar sin problemas desde el inicio de la enfermedad. Por lo tanto, en pacientes que aún están enfermos, pero que ya han pasado más de 6-7 días desde el inicio de los síntomas, es preferible hacerle el test de anticuerpos. Y nada más, espero que esta información te haya sido útil y si es así, espero verte en mi próximo vídeo. Chao.